Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20. Proseguiremos donde hemos estado, pero primero que todo quiero hacer un rápido y breve repaso. Hemos visto entonces, o estamos en el capítulo 20, recordemos, estamos en el capítulo 20 hablando de el milenio, la condenación del dragón y el juicio final. Esos son como los tres temas predominantes en el capítulo 20, ¿sí? En primer lugar, ya lo vimos, el dragón atado y llevado al abismo. Segundo, el milenio, versículo 4 al versículo 6. Habíamos visto las diferentes posturas. En tercer lugar, la rebelión final y la condenación del dragón. Y en cuarto lugar, el juicio del gran trono blanco o el juicio final. Ese es el famoso juicio final. Vamos a retomar un poco lo que hemos estado viendo. Hablamos de un milenio literal, ¿se acuerdan? Algunos creen, hay una postura que se llama amilenaristas. ¿Qué significa amilenaristas? A es una negación, como decir ateo, no cree en Dios, ¿sí? Aséptico, es decir, no contaminado. En este caso, amilenarista es no milenio. Creen que no es un milenio literal. Sin embargo, aquí nosotros habíamos mencionado las razones. Ustedes las pueden ver ahí. En primer lugar, para cumplir las promesas del Antiguo Testamento a Israel. En segundo lugar, para mostrar públicamente la gloria de Cristo ante las naciones de la tierra. Es decir, se tienen que cumplir esas profecías, ¿no? Y qué mejor escenario que el milenio, ¿no? En tercer lugar, contestar las oraciones de los santos cuando oramos venga tu reino. No solamente que venga a nuestro corazón, sino que se establezca su reino visiblemente o aquí en la tierra, ¿cierto? El Señor cuando venga establezca el milenio, porque dice claramente que regirá las naciones con vara de hierro. ¿Y por qué con vara de hierro? Ya lo hemos mencionado, sin embargo, más adelante lo vamos a recordar. En cuarto lugar, para cumplir las promesas a la iglesia de que los santos van a reinar con Cristo. Según de Timoteo 2:12, si sufrimos con Cristo, creemos que también reinaremos con Él durante el milenio. Esas promesas se van a cumplir. En quinto lugar, traer la completa redención de la naturaleza. Recuerda lo que dice Romanos 8, dice, porque sabemos que la creación gime a una y aún está con dolores de parto. Durante ese periodo habíamos mencionado que la naturaleza va a tener una renovación, una restauración durante ese periodo de tiempo, en cumplimiento entonces a la Escritura. Y en sexto lugar, para dar a la humanidad un juicio final bajo el gobierno soberano de Cristo. Bueno, esto ya lo mencionaremos específicamente durante el juicio del gran trono blanco. Bueno, en esencia, en esta sección del milenio, entonces, de los versículos 4 a los versículos 6, recordemos que esa es la sección del milenio, o sea, ya hablamos de el diablo apresado, encerrado, pero estamos repasando el milenio. Y de los versículos 4 a versículos 6, que es el milenio, o que habla en particular del milenio, vemos dos cosas. En primer lugar, que los santos van a reinar con Cristo. Ya habíamos visto cada una de esos versículos que mencionaban que los santos van a reinar con Cristo. Por ejemplo, de Apocalipsis capítulo 3, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces eso es lo primero, los santos que reinarán con Cristo. Y en segundo lugar, la primera resurrección. O sea que si hay una primera resurrección, también hay una segunda resurrección, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a recordar versículo 4, y vi tronos y se sentaron, dice, y vi tronos, permítame ubico el versículo, ya. Ahí está, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, en primer lugar, el punto A que habíamos mencionado es que los santos reinarán con Cristo. Y en este periodo, como ya nosotros habíamos citado, ya habíamos mencionado, entonces es idóneo para el cumplimiento de todas esas profecías, ¿no? Del gobierno de Cristo en la tierra por 1000 años, ¿sí? El Señor prometió a los apóstoles en primer lugar un lugar prominente, porque dice que ellos se van a sentar para juzgar a las tribus de Israel, de acuerdo a Mateo 19 del 27 al 28. Y aquellos que sufran con Cristo, el Señor promete que van a reinar con Él, como ya lo mencionamos anteriormente. En Apocalipsis, en 2 de las cartas a las iglesias, es decir, a Tiatira y la Odisea, el Señor le promete que quienes venzan van a tener autoridad sobre las naciones, ¿cierto? Dice, para que las gobierne con vara de hierro. Esa es una promesa hecha a los santos. Entonces, en primer lugar, hablamos de los santos que reinarán con Cristo. Pero esto va ligado a lo siguiente, la segunda resurrección. La segunda resurrección. Perdón, la primera. Mateo 19, del 27 al 28. Estamos haciendo un repaso. Entonces, la primera resurrección, perdóneme. El hecho de que los santos reinen con Cristo implica la primera resurrección. La primera resurrección también es conocida como la resurrección de los justos. Ahí lo vemos, voy a leer del versículo 4 al versículo 6. No importa que lo leamos una y otra vez, es preferible que los detalles nos queden claros y no que se nos aíslen. Volvemos a leer desde el versículo 4, específicamente, y vi las almas, a partir de ahí, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces, antes de proseguir con estos versículos, debemos recordar lo que hemos hablado con respecto a la resurrección hasta este momento. Tomemos en cuenta lo siguiente, es decir, pongamos mucho cuidado para que no nos despistemos de lo que vamos a decir, porque es importante. En primer lugar, por los versículos y argumentos que anteriormente nosotros ya citamos, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, sobre la segunda venida de Cristo, ¿recuerdan? Y en Apocalipsis 19 sobre las bodas del Cordero. ¿Se acuerda que habíamos dicho que las bodas del Cordero, los dispensacionalistas dicen que la iglesia raptada 3 años antes de la gran tribulación estará con Cristo en ese periodo, mientras aquí hay tribulación, allá arriba está en la cena de las bodas del Cordero, pero nosotros diferimos de esa postura. Nosotros decíamos que las bodas del Cordero corresponderían al rapto, es decir, el encuentro de Cristo con su iglesia. Recuerde que en las bodas, ¿cómo se presenta la novia? ¿Cierto? Dice Efesios capítulo 5, santa, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. ¿Y qué va a pasar en la resurrección? En la resurrección, la iglesia va a ser transformada. Tanto los muertos que resucitarán en cuerpos incorruptibles, como los que estén vivos en ese momento son transformados con cuerpos también incorruptibles. Y dice que nos encontraremos con el Señor en el aire. De acuerdo a lo que estábamos viendo, entonces decíamos que las bodas del Cordero corresponderían al rapto de la iglesia, diferente a lo que mencionan los dispensacionalistas, que es la postura, digamos, hoy más popular en la mayoría de las iglesias. Eso es lo que se enseña. ¿Y por qué es lo que se enseña en la mayoría de las iglesias? Porque esa fue una postura doctrinal que tomó mucha fuerza desde fines del siglo XIX hasta nuestros días, además de las películas. Muchas de las películas que hemos visto, ya citábamos, hablan de esta postura, es decir, que la iglesia es raptada antes de la tribulación, pero nosotros decíamos que de acuerdo a lo que estamos viendo, es muy probable que la iglesia pase por la tribulación.
pues a uno no le gusta escuchar eso, ¿no? ¿Qué sería mejor? Pues a uno le parecería, no, pues mejor que lo eximan a uno, ¿cierto? Que uno pase. Pero habíamos dicho que si la iglesia no fue eximida de la tribulación en época del Imperio Romano, en época de la Inquisición, y hoy en día en países donde se persigue el cristianismo, y la iglesia no es sacada de la tierra para que no sufra persecución, sino que el Señor en su sabiduría, en su omnisciencia, permite que eso suceda. Entonces, ¿por qué hemos de creer que en el futuro entonces el Señor en este caso haría una excepción? Algunos dicen, no, pues es que dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Eso era una carta a Filadelfia, eso es una carta dirigida específicamente a Filadelfia para un momento específico de la iglesia de Filadelfia, pero algunos escatólogos pues toman esa palabra para referirse a, en términos generales, el arrebatamiento de la iglesia, pero eso sería sacar ese versículo de contexto, del contexto histórico específicamente de Filadelfia. Entonces, asumimos la postura premilenarista clásica, ¿se acuerda? Fue la postura premilenarista clásica que nosotros aquí mostramos y exhibimos cada una de las posturas. La postura premilenarista clásica menciona que la iglesia pasa por la tribulación y al final de la tribulación el Señor viene por su iglesia. Se encuentra con ella en las nubes, pero inmediatamente desciende con ella a derrotar a los ejércitos en Armagedón. ¿Se acuerda que eso habíamos mencionado? Entonces Cristo regresa a la tierra después de la tribulación y antes del milenio. En eso sí estamos de acuerdo con los dispensacionalistas, ¿cierto? Después de la tribulación, antes del milenio. Y en su descenso a la tierra entonces ocurre, ya habíamos dicho, el rapto y la resurrección de manera simultánea, ¿sí? Nos encontraremos con el Señor en el aire. Y entonces el Señor desciende con los creyentes glorificados y probablemente, como ya lo vimos, con los ángeles. Y entonces los ejércitos encabezados por el falso profeta y por la bestia serán directamente arrojados en el lago que arde con fuego y azufre. Habíamos dicho que ellos inauguran el lago que arde con fuego y azufre y ese es realmente el infierno. El infierno es ese. Entonces uno pregunta, ¿y el lugar actual a donde van las personas a dónde es? Al Hades. Así lo dice Lucas. Así lo dice el Evangelio. Que es como un tipo del infierno. Uno normalmente dice, no, se va para el infierno. Es un tipo del infierno, pero no es el infierno como tal. Incluso el mismo Hades va a ser echado a ese lago que arde con fuego y azufre. Entonces ese sería, como ya hemos dicho, el lago que arde con fuego y azufre o la Gehenna, la misma Gehenna. ¿Bien? Entonces, en coherencia con la anterior, y según habíamos visto nosotros en Apocalipsis 19, ya dijimos que las bodas del Cordero corresponderían al propio rapto, resurrección. Y en este orden de ideas, entonces sostenemos que la resurrección de Apocalipsis 20 es la misma que ya se efectuó en Apocalipsis 19, es decir, acompáñenme un momento, Apocalipsis 20, versículo 4 dice que los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. No significa que en el capítulo 20 fue que vivieron, no. En el capítulo 19, ¿se acuerda el rapto? Si la iglesia pasó por la tribulación, entonces muchos sufrieron a manos del anticristo y del falso profeta, murieron como mártires. Entonces no significa que en el 20 hayan resucitado, sino que ya habían resucitado y aquí simplemente se estaba haciendo mención de eso que ya había acontecido anteriormente. ¿Sí? ¿Qué dicen los dispensacionalistas? Ellos dicen, no, la primera resurrección es en varias etapas. Primero, los que resucitan antes de la tribulación. Luego, los que están acá, que también resucitan, pero ya después, o sea, 3 años y medio después. Entonces no serían 2 resurrecciones, sino 3. ¿Sí me hago entender? Es decir, ellos tratan de amalgamar y tratan de unir. No, es que la primera resurrección es una primera, pero ocurrió una antes de la tribulación y otra después de la tribulación. Pero entonces no tendría sensatez acá. Una primera resurrección es primera resurrección. ¿Que es llevada cuándo? Llevada a cabo antes del milenio. Precisamente en la segunda venida del Señor Jesucristo es que ocurre el arrebatamiento. ¿Sí?
¿Tengo la última palabra? No tengo la última palabra. Recordemos que no tenemos todas las fichas del rompecabezas, pero de las que tenemos nos valemos para sustentar bíblicamente lo que estamos diciendo, ¿sí? Para sustentar lo que estamos diciendo. Entonces, decíamos nosotros que las bodas del Cordero es el mismo arrebatamiento, ¿sí? Y en este orden de ideas, entonces sostenemos que la resurrección de Apocalipsis 20 es la misma que ya se había efectuado en el capítulo 19, solo que se está volviendo a mencionar. Y en Apocalipsis 20 se está retomando ese acontecimiento. ¿Cuál? El del capítulo 19 de las bodas del Cordero, que correspondería entonces al arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Que es cuando al Señor se le presenta esa novia perfecta, pura, santa, sin arruga, ¿sí? Entonces, retoma ese acontecimiento con los detalles de los que se hallaban allí resucitados, porque los dispensacionalistas separan la primera resurrección como de la manera que les digo, ¿sí? Pero nosotros decimos que hay solamente una sola resurrección en un mismo momento, ¿cierto? Que es cuando el Señor desciende a la tierra. ¿Quiénes resucitan ahí? Resucitan los santos del Antiguo Testamento en cumplimiento a Daniel capítulo 12. Resucitan los santos de la iglesia que han fallecido. Resucitan los mártires de la tribulación que también hacen parte de la iglesia, ¿cierto? Y aquí dice que los que no adoraron a la imagen y recibieron las marcas. Ellos, o sea, la iglesia, los miembros de la iglesia, los mártires que mueren durante la tribulación como producto. Durante la tribulación. Habla de la tribulación, correcto. Ellos pasan, algunos dicen, ya me parece incoherente la postura dispensacionalista porque dicen que el Señor viene antes de la tribulación y se lleva a su iglesia. Y algunos se atreven a decir que el Espíritu Santo también es quitado junto con la iglesia durante ese periodo de tiempo. Yo no creo ninguna de las dos cosas. ¿Cómo se van a salvar si el Espíritu Santo no está? Si el cuerpo de Cristo no está, ¿de dónde? Si Él es el que convence, correcto. ¿Cómo se va a salvar la gente en esa época? Si para nosotros como cristianos con el Espíritu de Dios las arras y dése cuenta de las luchas que tenemos, imagínense donde el Espíritu nos dijera, bueno, nos vemos, defiéndanse como puedan, no. No, pero es que yo encuentro un versículo que dice que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, usted nos acaba de dar otra evidencia más de que el Señor no puede abandonar a los suyos cuando más los necesita. Imagínense, cuando más lo necesitamos, en el momento de la tribulación más fuerte, y que abandone a los que se quedan. Bueno, conviértanse por sus maneras. No lo hicieron cuando estaba la iglesia, conviértanse en como puedan. No puede ser así, o no creo, no lo veo bíblico, no es bíblico esa postura porque no hay cómo las personas salvarse si el Espíritu no convence. Si el Señor mismo prometió que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, yo creo que incluye los días más difíciles y más oscuros de la iglesia en cuanto a persecución se refiere. Entonces, ¿quiénes se encuentran ahí? Se encuentran los santos del Antiguo Testamento, se encuentran los santos del Nuevo Testamento, o sea, la iglesia, se encuentran los mártires, ellos también están ahí en ese grupo, es decir, en un solo momento, en un solo evento, estamos diciendo, ¿sí? Y no separamos la iglesia de los santos de la tribulación, o sea, no separamos a la iglesia de los que están en la tribulación porque la iglesia estará entonces para eso. Están los que se sentaron en los tronos y recibieron la facultad de juzgar. ¿A quiénes juzgan? A los habitantes, probablemente juzgan a los sobrevivientes de la batalla Armagedón, porque muchos, o sea, ¿quiénes mueren directamente en el Armagedón? Los que se congregan para para luchar contra el Señor. Pero no todas las naciones van a ese lugar, hay sobrevivientes, de eso vamos a hablar, ¿sí? Y específicamente los apóstoles dice que se van a sentar a juzgar a las tribus de Israel, o sea que va a haber un juicio específico a Israel.
¿Por parte de quiénes? De los apóstoles, según lo que el Señor está diciendo. Y ¿Sí? el otro juicio ya es el del gran trono blanco. El del gran trono blanco, que es diferente. Ese es el juicio final. Yo encuentro aquí, Ese es el juicio final que veremos más adelante. Entonces, decimos que la resurrección en el rapto y la mencionada aquí en Apocalipsis 20 es la misma resurrección, la misma primera resurrección ocurrida o acontecida o aconteció en la segunda venida del Señor Jesucristo, después de la tribulación y antes del milenio. ¿Está claro? Es decir, que es un mismo evento en un mismo momento, valga la redundancia. En este punto ya dijimos que diferimos de la postura dispensacionalista, porque ellos, repito, que sostienen por un lado que la venida de Cristo es en dos etapas o fases, porque ellos también creen que Cristo, la segunda venida de Cristo es en dos fases. Yo no creo tal cosa. De la misma manera ellos dicen que la primera resurrección es en este caso dos fases. No creo tampoco eso. Primera resurrección es primera resurrección, un mismo evento. Y venida de Cristo es una sola venida, porque ellos dicen lo siguiente, que Él viene primero por su iglesia antes de la tribulación y luego viene con su iglesia después de la tribulación, y que ambos eventos son la segunda venida. No tiene coherencia. En la primera venida ellos dicen que rapta a la iglesia, y en la segunda venida, la primera parte llega en las nubes, arrebata a los suyos, celebra las bodas del Cordero en el cielo mientras aquí sufren, y después de los 3 años y medio, ahí sí descienda con su iglesia, o sea, como en dos etapas. Yo no veo coherencia en esa postura. Entonces, ¿está claro hasta ese momento lo que hemos tratado de afirmar? Bueno, usted tiene la Escritura, usted tiene la Biblia, ¿cierto? Las evidencias están delante de cada uno de nosotros. Es nuestro menester escudriñar y considerar lo que allí dice, ¿no? Ahora, vamos a hablar de los dos tipos de resurrección. Los dos tipos de resurrección o las dos resurrecciones. Las dos resurrecciones. La primera resurrección y la segunda resurrección. Entonces, dice ahí más adelante, Apocalipsis 20, versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El hablar de la primera, pues da lugar a entender que existe una segunda. Recordemos lo que dice Juan capítulo 5, versículo 25 al 29. y los de la segunda son estos que dicen, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección desde aquí. Los que no volvieron a vivir son los impíos. Los impíos no viven, no resucitan en ese momento. Vamos a mirar Juan para identificar Juan 5. Juan 5 del 25 al 29 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y así también le dio autoridad a hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay una separación de 1000 años entre la primera y la segunda resurrección. Mi pregunta, y yo la había hecho hace 15 días, la pregunta que había hecho es, ¿en la segunda resurrección solo resucitan los malos? ¿Sí o no? Yo digo que no. ¿Solo resucitan los malos? Ya la vamos a recordar y contestar. Ya vamos a contestar. En primera instancia parecería que sí, que solamente la segunda resurrección es de injustos. Pero ya vamos a ver más adelante los detalles. Entonces, también Pablo en Hechos 24:15 nos habla
de dos tipos de resurrecciones. Hechos 24:15, solamente lo voy a citar, dice allí: tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profetizan que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. Los dos grupos van a resucitar. Eso es una verdad. Entonces, la primera resurrección, bueno, hay resurrección de vida. Hay una resurrección de vida. Confirmémoslo con Lucas capítulo 14, versículo 14. También lo voy a citar solamente. Lucas 14, 14, donde dice: y serás bienaventurado porque ellos no te lo pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Cómo van a ser recompensados los justos según lo que ya vimos? Reinando con Cristo. Porque es una recompensa. Las cartas Apocalipsis dice: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Regirá a las naciones. Lógicamente, la primera autoridad es el Señor. Nosotros, los santos, sujetos a Él. Entonces, la primera resurrección son los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento, incluyendo los de la tribulación. ¿Sí? Incluye los creyentes durante todas las épocas de la iglesia. Todas las épocas de la iglesia. Bueno, algunos eruditos incluyen en esta categoría de la primera resurrección al Señor Jesucristo, al propio Señor Jesucristo, argumentando que la primera resurrección, ya dijimos, ocurre en varias etapas. ¿Se acuerda que habíamos dicho las etapas? A mí me faltaba mencionar la resurrección del Señor Jesucristo según los dispensacionalistas, es decir, esto no es lo que yo afirmo. Yo abro aquí un paréntesis o comillas. Los dispensacionalistas dicen que la primera resurrección es entonces en esas etapas. La resurrección de Cristo, aproximadamente el año 29 después de Cristo, porque recuerde que la historia, o sea, el Señor exactamente nacería en el año 4 antes de Cristo. Según la fecha, si me hago entender, aunque sea Cristo, pero la fecha exacta sería el 4 antes de Cristo. ¿Sí? Antes de Cristo. O sea que en el año 29 fue cuando resucitó, de acuerdo a lo que estamos diciendo. Entonces esa sería la primera etapa. La segunda etapa, los santos de la los que son arrebatados antes de la tribulación. Y la tercera etapa, los que murieron durante la persecución de la bestia del falso profeta. O sea que ellos dicen que es 3 etapas. Yo he dicho ahorita, han mencionado 2, pero porque no ha mencionado al Señor Jesús. Eso dicen los dispensacionalistas, cierro paréntesis. Yo afirmo, de acuerdo a lo que estamos leyendo, de acuerdo a la Escritura, no son conclusiones arbitrarias, o procuro que así no sean, que la primera resurrección es primera resurrección, como la segunda venida de Cristo, es un solo evento en un solo momento. La segunda resurrección es un solo evento, no en varias etapas. Creo que es así, y no estoy condenando a mis hermanos dispensacionalistas, porque yo creo que lo importante, estamos de acuerdo, ¿qué es lo importante? ¿Se acuerda que hemos dicho qué es lo importante que afirmemos todos? Que Cristo viene por segunda vez, que Cristo arrebata a su iglesia, que Cristo va a venir a gobernar. Entonces, si estamos de acuerdo en lo básico, ya la postura escatológica pues es lo de menos. Es lo de menos. Entonces, ahora, estos son los que están en la primera resurrección, son los que estarán con Cristo durante la era del reino, recibiendo su recompensa o pues su lugar de autoridad según sea el caso. Eso es lo que nosotros afirmamos. ¿De acuerdo? ¿Con qué cuerpo vendrán los que resucitaron en la primera resurrección? O los santos de la primera resurrección. Cuerpo glorificado, ¿se acuerda? El Señor los arrebata y son transformados. Entonces estarán con cuerpos glorificados. Y aquí tenemos que hacer una aclaración. Hay sobrevivientes de la destrucción en Armagedón. Yo no digo batalla, porque realmente no hubo batalla. Ellos no tienen lugar a pelear contra el Señor, entonces yo no le digo batalla. ¿Y van a gobernar también con cuerpos glorificados? No, señor. Los que sobreviven, de acuerdo a lo que estamos viendo, los sobrevivientes siguen en su cuerpo terrenal. Sí, pero yo me refiero Hay sobrevivientes. a los que resucitaron
Ah, los que resucitan, sí, Señor. Entonces, en ese caso, para ese momento de la historia, habrían dos tipos o dos clases de seres humanos, los glorificados y los que sobrevivieron y permanecen en sus cuerpos físicos, pero ojo, ¿se acuerda que dijimos que la naturaleza va a tener una renovación, una restauración? Por consiguiente, si la naturaleza tiene una restauración, los que vivan para ese entonces también van a experimentar, no transformación, sino van a experimentar mejoría en sus condiciones de vida. La calidad de vida va a ser excelente. Por consiguiente, van a vivir muchos años. Para que confirmemos o para confirmarles que van a haber sobrevivientes de Armagedón, recordemos que habíamos leído Zacarías, capítulo 14, ¿recuerda? Capítulo 14, versículo 16. Y todos los que sobrevivieren, Zacarías 14, 16, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí ven? O sea que hay sobrevivientes de los que vinieron. Aquí dice contra Jerusalén. Y algunos dicen, no, no era luego en Armagedón, pero es que Jerusalén y Armagedón en últimas, ¿qué son? ¿Cómo así lo mismo? Digamos, se dice que es el mismo lugar. La tierra de Israel. La tierra de Israel, Armagedón, ¿cierto? Es como decir Bogotá, Cundinamarca. Estamos hablando de una misma región en últimas, ¿sí? Alguien dirá, no, porque Bogotá es la capital y Bogotá no tiene, o decir Zipaquirá, Cundinamarca, es lo mismo. Entonces aquí diríamos lo mismo, ¿sí? Entonces sobreviven. Y esos que sobrevivan van a experimentar entonces mejoría en su condición de salud y en la calidad de vida. Por consiguiente, la salud va a mejorar y van a vivir mucho tiempo así como vivieron los patriarcas del Antiguo Testamento. ¿Se acuerda cuánto vivió Matusalén? 969 años. ¿Cuántos años vivió Adán? 930. ¿Cuántos años vivió Noé? No me acuerdo. Pero vivieron mucho. Entonces parece que para esa época va a haber una mejoría en las condiciones de vida. ¿Está claro? Pero a pesar de que experimenten esa mejoría, ¿qué va a pasar con ellos? Van a morir. Así muera de 500 años, va a morir, ¿cierto? Y ahora sí viene lo que yo les decía, me estoy adelantando un poquito. En la segunda resurrección, entonces, ¿quiénes resucitan? En la segunda, Los impíos, más los que murieron durante... la tribulación. No, Señor, durante el milenio. Durante el milenio. De acuerdo a lo que estamos viendo. De acuerdo a lo que estamos viendo. Y alguien dirá, no, pero luego la segunda resurrección no es solamente resurrección de injustos. Es verdad, la segunda resurrección incluye a los injustos, todos los injustos, pero también los que murieron durante el milenio. No es que ellos mueren, pero tienen que resucitar. Es decir, el Señor no va a decir, ay, se me olvidaron los que tenían que resucitar durante el milenio y que murieron. No, el Señor no va a decir eso. Resucitan los que faltaban, resucitan los que faltaban por resucitar. No sé si está mal enfocada, mal hecha. O sea que tienen como dos vidas. No, dice la Biblia que es necesario que todos mueran una sola vez y luego el juicio. Los que sobrevivan al Armagedón van a morir una vez, pero resucitan. Perdón, los que sobrevivan al Armagedón y pasen al milenio, mueren, pero ellos tienen que resucitar. ¿Cuándo resucitan? O sea que cuando esté reinando Cristo 2000 años, Sí, Señor. ahí también están seres humanos, será decir, ¿verdad? Correcto, seres humanos en cuerpos como los que tenemos ahora, pero de acuerdo a lo que ya hemos visto que la naturaleza va a mejorar. Que no resucitaron. No resucitan porque estaban vivos. Por eso. Pero los otros Pasaron, correcto, ellos pasaron. Pero los que resucitaron
están en la primera resurrección, ellos ya salieron de parte. Los que resucitaron la primera vez ya no vuelven a morir. Ahí sería entonces respuesta a la pregunta que su merced decía que dos muertes. No, los santos no experimentan dos muertes. Físicamente hablando, experimentan una sola muerte y eso los que resucitan, porque los que estén vivos para el arrebatamiento no mueren, como ocurrió con Elías y como ocurrió con Enoc. Por ejemplo, ¿Sí? los que están muertos ahorita, hoy en día, digamos, Los que están los santos muertos, no, los impíos muertos, exactamente, ellos irán a resucitar después del milenio. después del milenio. Correcto. Ellos siguen muertitos durante el milenio porque son injustos. Los injustos cuando resucitan, 1000 años después en la segunda resurrección. Y esa es la segunda resurrección. Correcto, pero no solamente la segunda resurrección se limita a los impíos. También tienen que resucitar los que murieron durante el milenio. O sea, los que sobrevivieron al Armagedón. ¿Está claro? ¿Está claro? Los que sobrevivieron al Armagedón, pues mueren en algún momento en el milenio, porque todavía ellos no fueron transformados. Eran seres humanos inconversos en ese momento. Aquí está la O son. respuesta a lo que preguntaba él. A lo que preguntaba él, pero aquí está la respuesta. Mire, bienaventurado es santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. 1000 años. La segunda muerte es el lago que arde con fuego y azufre. Los que resuciten en la primera resurrección o sean arrebatados en la primera resurrección, no van a experimentar otra vez la muerte, porque están en cuerpos glorificados. Entonces, pero ya está. Ahí todo, gracias, don Humberto. Bueno, entonces vamos a hablar de la segunda resurrección, ya tratando de aclarar lo que hemos visto. Por eso yo decía desde un principio que tratáramos de poner cuidado porque hay varios detalles, ¿sí? Entonces, segunda resurrección, ¿cuándo es? Después del milenio. Y esta va a tener lugar entonces al final de los 1000 años, luego de que Satanás se arroja al lago de fuego. Eso ya lo veremos más adelante. Entonces, ¿qué va a pasar? Que para ese entonces se levantarán todos los impíos de todas las épocas, incluidos los que murieron en el milenio. ¿Por qué tienen que resucitar los que murieron en el milenio? Pues porque ellos también deben ser juzgados. Y de esos que murieron en el milenio, probablemente haya algunos que se hayan arrepentido durante ese periodo de tiempo. O sea que la segunda resurrección, ¿van a haber personas que van a ser salvas? Yo creo que sí. ¿Señor? Sí, señor. Vamos antes de que haya confusión, voy a adelantarme un poquito. Capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, me devuelvo un poquito. Versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué significa que el que no se halló inscrito en el libro de la vida? ¿O qué podríamos deducir que el que no se halló inscrito en el libro de la vida? O sea que sí habían algunos que estaban escritos en el libro de la vida. O sea, ¿para qué abrir unos libros? O sea, si todos están condenados, ¿para qué abrimos los libros? Simplemente que sean juzgados y condenados. Pero si se abren los libros, es porque dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que sí habían los que estaban escritos. ¿Quiénes? Los que durante el milenio se arrepintieron y conocieron a Jesús. Y entonces, por consiguiente, alcanzan salvación. Por eso concluimos que en la segunda resurrección también los que murieron durante el milenio resucitan, pero de los que resucitan durante el milenio, hubo los que nunca creyeron, o sea, les tocó obedecer porque Cristo rige con vara de hierro. Pero los que sí se sujetaron voluntariamente y aceptaron, esos estarían escritos en el lago que arde, en el libro de la vida, en el libro de la vida. O sea que ellos están viviendo
Correcto. Los resucitados impíos en la segunda. Y los que pasaron, o sea, los que entraron al milenio con sus cuerpos mortales, que aunque se prolongue la vida de ellos, igual van a morir. ¿Dónde está escrito que ellos van a vivir mucho tiempo? Eso está en Isaías. Ya vamos a citar esos pasajes. Porque vamos a hablar de... William, pero una pregunta, pero entonces, digamos, los que murieron en lo que tú dices en el ¿Milenio? más no los que están ahí dentro de, como dice que están en la Nueva Jerusalén, donde va a gobernar el Señor Jesucristo 1000 años, ¿cierto? Sí, señor. Que según dice que la ciudad estará amurallada con todas las... Bueno, buena pregunta. Sí. Hay una confusión ahí, porque su merced está mezclando los nuevos cielos y la nueva tierra con el milenio. El milenio es una etapa, es una transición entre lo presente y lo porvenir. O sea, hay elementos del futuro, de la nueva Jerusalén, los nuevos cielos y la nueva tierra, y hay elementos presentes, es decir, la creación, ¿sí? Pero el milenio no es la plenitud, porque la creación que está ahorita va a ser destruida, ¿se acuerdan? En cambio, la Nueva Jerusalén, sí. Y la Nueva Jerusalén, luego de que haya el juicio final, ¿se acuerda que antes del juicio final dice que no hay lugar para la tierra ni el cielo? O sea, las presentes cosas van a ser consumidas. Y, correcto, y después del juicio, ahí sí lo que dice Don Eder, que es los nuevos cielos y la nueva tierra que descienden. ¿Qué es lo que los testigos de Jehová aceptan? Dice que es en esa tierra que tiene que y un cuento Sí, los testigos de Jehová están equivocados. y que esos cielos nuevos y tierra nueva. Claro, sí, señor. Entonces los nuevos cielos y la nueva tierra es otra etapa posterior al milenio, ¿sí? Y ahí sí viene la plenitud, es decir, eso es lo que va a quedar para siempre. El milenio es una etapa de transición entre la vida futura, es decir, las cosas perfectas del futuro, pero todavía está esta creación y esta creación va a ser restaurada. Pero finalmente esta creación, como habíamos dicho hace 15 días, va a ser finalmente destruida. Va a experimentar una restauración, pero finalmente va a ser destruida. ¿Bien? Vamos a hablar entonces de las características del milenio. Todavía no nos centramos en la Nueva Jerusalén porque eso es a partir del capítulo 21. El capítulo 20 todavía no toca la Nueva Jerusalén. O sea que en el milenio también hay personas que nacen ahí. Correcto. Nosotros y pasan los humanos que yo llamo. Sí, los que pasan, ya le entendí. Los que pasan, es decir, los que resucitan. Que hay que casarse y toda esa cuestión y también tener sus familias. Correcto. Entonces, como son seres humanos todavía en esta naturaleza, pues se pueden, sí, se van a casar. En cambio los otros no, digo yo, ¿no? Los otros no, los santos resucitados, pues creo que ya no, porque si están en cuerpos corruptibles, dice la Biblia que serán como los ángeles de Dios. Entonces, los santos redimidos, o digo yo, los santos glorificados, no experimentarían eso. Pero los que sobrevivieron, dice usted, los que pasaron, ellos sí, porque todavía están en esta naturaleza, en esta carne. Pero ahí están los que tienen facultad de juzgar ahí. Sí, señor, los santos. Están juzgando. Los santos, ellos tienen facultad de reinar, de gobernar. Pero con cuerpo. Con cuerpos glorificados, sí, señor. Parece difícil concebir tantas cosas porque no todas dicen, o sea, hay cosas que yo menciono, pero es a partir de lo que tenemos, de la información que tenemos. Y entonces, si esto va a ser así, por consiguiente, durante ese periodo de tiempo van a haber glorificados y no glorificados, de acuerdo a lo que estamos leyendo. Pero de pronto puede ser diferente. Pero a medida que avanza el tiempo, el Señor nos va esclareciendo los detalles. Pero mientras tanto, nos defendemos con los datos que tenemos. O el Señor ha tenido a bien que tengamos estos datos. Por eso es importante que estudiemos la Escritura. Bueno, vamos a hablar de las características del milenio. Las características del milenio. Y ahora sí vamos a hablar cómo va a ser la vida durante ese periodo de tiempo. Entonces ya dijimos que el milenio es un estado intermedio o de transición entre la presente creación Y la futura. y los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Bien? Y este periodo, ¿por qué se va a caracterizar? Por el reinado de Cristo perfecto y justo. Y va a traer la paz universal, la prosperidad, la justicia, la larga vida. Es decir, el gobierno ideal es en esa época.
No se va a poder decir de Cristo que fue injusto. Lo va a establecer. Va a establecer y va a ser impuesto. Uy, eso suena como feo. ¿Qué dice la Biblia? Que el Señor va a regir a las naciones con vara de hierro. ¿Qué significa que la rija con vara de hierro? Pues al que le gustó, qué bueno, pero al que no le gustó, lo siento, pero se tiene que sujetar. Esa es la ley y es perfecta. O se sujeta o se ¿Sí? sujeta. Es perfecta. Gloria a Dios, los santos no van a tener ese conflicto. Ellos van a gozarse que el Señor gobierne. Ahí en ese momento Satanás está En ese tiempo, por eso también la maldad no va a tener los alcances Yo digo que no puede, que hoy en día tenemos porque Satanás está encerrado y no puede engañar a las naciones. y no puede ser la ciudad amurallada de la que habla de Paraíso. No, la ciudad amurallada es en el capítulo 21. Porque si digamos aquí hay una lucha, será decir, y Dios interviene en esa lucha, Sí, que señor. hablaba que quedan sobre Sí, señor. entonces no puede ser de esa ciudad amurallada. Sí, no puede ser la nueva Jerusalén con las características, porque es que eso es en el capítulo 21. Entonces todavía no estamos hablando de la nueva Jerusalén porque todavía no ha descendido. ¿Bien? Entonces este periodo va a ser un periodo de justicia, de prosperidad. Si la creación va a experimentar una regeneración de acuerdo a Romanos capítulo 8, Solo poderío del Señor. entonces ya la contaminación, los efectos de la mano del hombre sobre la creación, ya no va a haber como un retroceso en el deterioro de la humanidad, de la tierra, del planeta, de las condiciones del planeta. Van a mejorar y si mejoran las condiciones del planeta, por consiguiente, va a mejorar y se va a alargar la vida. Claro que sí. Y vamos a verlo. Entonces, aunque Apocalipsis 20 no nos da más detalles de este periodo, porque hay muchas preguntas. ¿Cómo va a ser ese tiempo? ¿Y cómo es que van a haber personas que vivan tanto tiempo? Hay otros pasajes que nos hablan de ese periodo. Porque yo digo esto, si pasaron los humanos como yo llamo, y están con nosotros, y dice que está atado, Satanás Satanás y eso, está ahí atado. yo digo que no pueden pecar. No van a... bueno, puede haber, sí puede haber, porque es que la naturaleza humana todavía va a estar. Satanás no está, pero la naturaleza humana de los que pasaron o sobrevivieron al Armagedón sí va a estar. Ellos todavía van a tener ese conflicto en su carne. Por eso el Señor las va a regir con vara de hierro. Si las naciones no tuvieran pecado, pues ¿para qué rige el Señor con vara de hierro si todos se van a portar bien? Va a ser más fácil la situación porque Pero ya va a ser más fácil la situación porque Satanás no va a estar en la escena. Eso sí es cierto. no se lucha contra el Y van a tener los otros que sino contra pasaron la carne. ahí como guía. Correcto, solamente la lucha sería en ese caso con la carne, la naturaleza humana, ¿cierto? Pero Satanás no va a estar en los medios de comunicación, Y el mundo no tan duro. ¿cierto? Las condiciones del mundo van a ser muy buenas. Es decir, el Señor les está dando como una pruebita de pronto, de la eternidad. de pronto algo así se me viene a la mente ahorita de lo que pasó con Caín y Abel. Digamos que está ahí, yo creo que eso fue, o sea, no me atrevo a decir que fue el diablo que los usó, ¿cierto? O sea, No, ya Satanás sí estaba en acción en ese momento. Satanás ya estaba en acción, es decir, si entró al Edén, igual la serpiente desde ese momento empezó a actuar. O sea, la serpiente, esa es la diferencia, Cayó acá. Eder, esa es la diferencia del milenio al periodo de Caín y Abel, porque en ese tiempo ya estaba Satanás actuando, pero en el milenio no, Satanás va a estar fuera de escena. Entonces Apocalipsis no nos da más detalles, pero la Escritura tiene varios pasajes que por su descripción coinciden o encajan con ese periodo. Vamos a leerlos, vamos a estar atentos. Si me pueden acompañar a todos los pasajes, porque voy a empezar, como decía un predicador, abroches el cinturón, porque vamos a correr un poquito, vamos a correr. Entonces no quiero que nos quedemos... Empezamos con el primero, Isaías capítulo 2, versículo 1 al 5. Isaías 2 del 1 al 5. Voy a correr un poco porque parte de esto ya lo hemos visto. Hoy estamos como repasando y aclarando dudas. Isaías capítulo 2 del 1 al 4.
este pasaje ustedes ven en el encabezado que también dice entre paréntesis Miqueas 4, del 1 al 3, es decir, una profecía que también se le dio al profeta Miqueas. Y usted y yo vamos a leer, y usted y yo vamos a percatarnos que eso que vamos a leer corresponde al milenio. Vamos a leerlo. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabecera de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Milenio. Otro pasaje, Isaías 9 del 6 al 7. Dice, 9 del 6 al 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso es la primera venida de Cristo. Pero a continuación sigue eventos de la segunda. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndose y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías capítulo 11, versículo 1 al 10. 1 al 10. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Cuándo sucede eso? En su segunda venida. ¿Se acuerda que habíamos citado este pasaje? Cuando dice que los destruirá con el espíritu de su boca. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero. ¿Habrá animales en ese tiempo? Los habrá. Aquí no lo están. Y el leopardo con el cabrito se acostará, y el becerro y el león, la bestia doméstica, andarán juntos, y un niño los pastoreará. Si hay niños, significa que hay familias. Y si hay familias, significa que todavía concebirán. ¿Quiénes concebirán? Los que pasaron. Los que pasaron. Los que sobrevivieron al Armagedón. ¿Se da cuenta? No incluiría a los santos glorificados. De acuerdo a lo que nos dice Mateo, porque los santos, cuando resuciten, no van a casarse porque van a ser como los ángeles. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán más mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ahí estamos en el Milenio. ¿Por qué hay bebés? Significa que hay concepción de niños. Y conocimiento total, porque como está el Señor... Y además de eso, la naturaleza va a experimentar lo que yo les decía antes, una transformación, una restauración a tal punto que los animales, incluso los depredadores, van a perder esa capacidad, digamos, o van a perder ese instinto de carnívoros. Dese cuenta que... Y alguien dirá, ¿de qué van a alimentarse entonces los leones? Bueno, no sabemos, pero lo probable es que también se alimenten de hierba en ese entonces. Alguien se reirá, se burlará de mí, pero ¿cómo va a hacer eso? Recordemos que las condiciones del planeta serán diferentes para aquel entonces. Entonces va a haber una restauración de cosas. Hay animales, pero quizá la dieta de los animales en ese entonces va a cambiar debido a las condiciones excelentes de aquel entonces, y será como un Edén, o sea, habrá como algo similar al equilibrio en el Edén. Armonía total. Entonces van a cambiar incluso... El león como el buey comerá paja. Sí, van a hacer las paces. El león como el buey comerá paja. Ahí dice, usted lo ha dicho, perdóneme. Entonces yo decía ahorita, no sabemos cómo va a ser, pero aquí nos está dando pistas.
El león como el buey comerán paja, o sea que el león va a cambiar su dieta. Y esto parece absurdo. Un científico, un biólogo, nos escuchará leyendo esto, dirá, esto es una leyenda, esto es absurdo. Pero ¿cómo se le explica a alguien que sobrenaturalmente las condiciones de la Tierra, del planeta van a cambiar para ese entonces? Es que Dios hace lo imposible. Correcto, si hizo el universo, ¿le va a quedar grande cambiar la dieta de los animales carnívoros? Lo que le digo que No creo. volvemos a lo que le digo que los testigos de Jehová dicen, no, pero ¿cómo puede ser que gane otra tierra y otro cielo? Pero es que para él no hay cosas imposibles. Claro. Seguimos. Isaías 65 del 17 al 25. Isaías 65 del 17 al 25. Diría yo que debería decir que esto era como iba a ser antes de que por ahí Caín. Sí, muy parecido al Edén, que era lo que decíamos ahorita. Isaías 65, 17, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, y plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán más mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. ¿Qué otra realidad vemos acá? Además de lo anteriormente dije. Bueno, que la serpiente va a comer polvo. Pero ¿qué evento? Que el niño durará 100 años. Que va a haber muerte de todas maneras. Que va a haber muerte. O sea que el milenio es un tiempo glorioso, pero no del todo, porque aún la muerte no ha sido echada al lago de fuego y azufre. ¿Cuándo es echada la muerte al lago que arde con fuego y azufre? Después del milenio, es decir, en el juicio final. Morirá de 100 años, pero aquí también habla del pecador, y el pecador de 100 años será maldito. Sí, señor. Otra versión dice, el que muera a los 100 años será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. Es decir, que una persona murió a los 98 años, Pero aquí también, murió joven. lo que acaba de decir en antes, aquí también alcanza a haber pecado. Correcto. Estamos describiendo las condiciones del milenio. Por eso el Señor juzga con vara de hierro. ¿Sí ve que todo corresponde? Si la gente se porta bien, pues ¿para qué hay que castigarlos? Si los niños no son necios, entonces ¿por qué hay que cuidarlos? Pues porque la necedad está ligada al corazón del muchacho, dice Proverbios. Es que hay que cuidar a los niños y hay que darles vara, según la Escritura. Morirá de 100 años. O sea que la muerte todavía estará. ¿Sí ve todos esos detalles? El pecador de 100 años será maldito. Dese cuenta. Vamos a seguir leyendo pasajes, a ver si los alcanzo a leer todos. Jeremías 23 del 5 al 6. Es decir, yo quiero que usted y yo seamos confrontados con la misma escritura, la misma escritura nos muestre las características del milenio. Jeremías 23 del 5 al 6. Aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Características de milenio, un tiempo de justicia. Bueno, Jeremías 33 del 15 al 16 dice algo similar, lo voy a saltar. Y vamos ahora a Zacarías, que era el que yo había leído, que también habla encaja la descripción con lo que estamos hablando del milenio. Zacarías 14, del 16 al 21, dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, es decir, los del Armagedón, de acuerdo a lo que vimos, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiera y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia, vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová a los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová a los ejércitos. Bueno, aquí surgen más preguntas. ¿A qué se refieren esas ollas? Bueno, a eso se refiere a los sacrificios, dice, las ollas donde dice, y tomarán de ellas, es decir, las ollas, y cocerán en ellas. ¿Qué van a cocer? La carne. La carne. Significa que van a haber sacrificio. Alguien dirá, pero luego otra vez vamos a volver al Antiguo Testamento. Y entonces ahí entraría en juego. Es que sí ve que se nos va agrandando los detalles, o sea, las más preguntas como que se van ampliando. Bueno, bueno, eso no sería mucho problema porque Egipto es un vecino, ¿cierto? Y para aquel entonces, pues Egipto tiene que estar a cuentas y a paces con Israel, con el Señor, porque el Señor va a ser el rey de Israel y de la tierra. Entonces Egipto pues no va a poder levantarse contra el Señor ni contra su pueblo. Pero no me refiero a eso. Me refiero a que aquí habla de sacrificios. Aquí habla de la fiesta de los tabernáculos. Recuerde que esas fiestas se realizaban, muchas de ellas con sacrificios. Y alguien dirá, o sea, ¿que otra vez van a haber sacrificios? Sí van a haber sacrificios, pero esos sacrificios no serán de carácter expiatorio, sino de carácter conmemorativo. Repito, esos sacrificios no serán de carácter expiatorio, sino de carácter conmemorativo. ¿Cuál es el sacrificio de carácter expiatorio? El del Antiguo Testamento. El de Cristo. El de Cristo, pero Antiguo Testamento. Pero es que los del Antiguo Testamento sí, de carácter expiatorio, pero eran una sombra del perfecto sacrificio que es Cristo. Entonces alguien dirá, ¿por qué van a haber sacrificios en esa época? Parece que van a ser sacrificios de carácter conmemorativo, es decir, no tienen valor alguno para perdonar o quitar pecados, porque ya el sacrificio perfecto ya se hizo, que es Cristo. Entonces más bien van a ser sacrificios de carácter conmemoratorio, como por ejemplo la Pascua, ¿cierto? Van a haber sacrificios, o sea que van a haber muerte de animales en ese entonces, ¿cierto? Se va a celebrar la fiesta de los tabernáculos otra vez, va a ser a nivel mundial, o sea, va a ser una fiesta así como los árabes, perdón. Va a haber una fiesta como se ha visto que los árabes conmemoran sus días sagrados yendo a peregrinar a determinado lugar. Pues para ese entonces no va a existir eso. Yo no creo que el Señor permita que la gente vaya a adorar una piedra allá en Arabia Saudita, la piedra Kaaba, a la Meca. No van ahí, eso ya no se va a dar en el milenio. Yo creo que toda esa mentira se va a terminar, ¿cierto? Digo mentira porque no está en la Escritura, en la Biblia. Entonces, en lugar de eso, las naciones tienen que ir, incluyendo los árabes y todas esas naciones que anteriormente al milenio eran musulmanas, van a ir pero ahora a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Los del pueblo de Ismael y todas las naciones irán a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es decir, que para ese entonces todos deben, o bueno, por lo menos los que no habiten en Jerusalén, deben ir a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Los que no van, o sea, Ahí dice que no va a haber bendición sobre ellos. Pero aquí habla específicamente de Egipto en esto. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. ¿Sí? O sea, no va a haber bendición. No va a haber bendición. Entonces, ahí verá si ustedes se quieren quedar. Ay, pero no, y si no queremos ir, ¿por qué nos van a obligar? Bueno, es que el que está reinando es el Señor. Y lo que dice el Señor es digno de ser acatado. Entonces, ahí verá si no van. Si no van, allá ellos son los que pierden. Y por consiguiente, entonces aquí entraría también otro aspecto, el templo de Ezequiel. ¿Se acuerda el templo de Ezequiel? ¿Cuándo va a ser eso? Parece, de acuerdo a lo que estamos viendo, que para el tiempo del milenio se construirá el templo de Ezequiel. Parece, o sea, no podríamos del todo decir que es para los nuevos cielos y la nueva tierra, porque en ese tiempo, pues el mismo Señor, la misma ciudad será el templo. O sea, la presencia de Dios, La mano de ¿cierto? será sobre los que le buscan. Sí, Señor. Bien. Y Para bien, su sí, Señor. gloria y su poder contra los que
Sí, Señor. Ahora, una pregunta que creo que su merced iba a hacer, ¿y la cena del Señor la vamos a conmemorar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Yo creo que no. Yo creo que no, porque la Biblia dice que cuando partimos el pan y bebemos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese. O sea que cuando regrese, Ya no más. ya no se celebraría, pero en lugar de eso, ¿qué se va a celebrar? Por lo menos la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí se da cuenta? Entonces, algunas cosas van a cambiar para ese entonces. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vuelvo y digo, no tenemos todos los detalles, pero hemos tratado bíblicamente de tomar pues, los pasajes para tratar de tener una idea más clara de lo que era el milenio. Así como dice la escritura, que la tierra se llenará de conocimiento. Eso será lo maravilloso, la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Toda la tierra. Vamos a orar. Señor, gracias por todas estas verdades. Yo creo que esto nos está llevando a nosotros a una aplicación, que si eso va a suceder desde ya, yo quiero entregarte mi corazón, Señor. Yo no quiero esperar, no puedo esperar a que el Señor venga y rija con vara de hierro. Yo quiero desde ya voluntariamente, o sea, no quiero esperar. Que así sea, Señor. O sea, impuesto, no. Yo desde ya te quiero entregar voluntariamente mi corazón, Señor. Para que cuando estemos en el milenio, si tú nos lo permites, Señor, entonces nos gocemos con el pueblo de Dios. Nos gocemos de que el Rey gobierna, de que nuestro Dios reina, tu Dios reina. Reina en Sión, reina sobre todas las naciones. Pero hoy te quiero pedir, Señor, y esta canción solemos cantarla al final de las reuniones de los domingos. Yo quiero que gobiernes mi vida, Señor. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes en mi caminar, que siempre viva en tu voluntad.